Martínez. Su tema, detección de fallas en el ventilador. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno. Sí, ahí me escucho bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros este día en Medical Expo. A nombre de USIN Médica y Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, les agradecemos el estar con nosotros. A la vez quiero yo externarles una excusa o disculpa a nombre de mis compañeros. Saben ustedes que hoy, en estos días las carreteras han estado muy convulsas. Les mandamos nuestra solidaridad porque 3 de ellos están atorados, uno en la México-Guadalajara, 2 de ellos cerca de León, dirigiéndose para acá. Ya llevan más de 15 horas en la pista. Lo único que nos queda es mandarles solidaridad y reconocimiento y pedirles comprensión a ustedes en utilizar estas charlas pues alternativas, pero vamos a intentarlas hacer bastante sustanciosas. Uno pensaría que los ventiladores pues dejaron en la parte de atrás los problemas y los fallos. Aquellos que tenemos más de 20 o 30 años en este negocio, nos llegamos a ver en necesidades de rescates de los equipos y de los pacientes que tal vez ustedes pensarían que es una broma si yo les contara. En este primer equipo que ustedes lo tienen a mano izquierda, el que tiene el número 3 es un Puritan Bennett. Y pues había hospitales donde teníamos 30, 35 de estos equipos, y daba la casualidad que a estos muchachos les daba por a veces ensuciarse una valvulita que tienen en el centro. Ahí. Eso, la válvula Bennett. Y dejaban de ciclar, dejaban de hacer la fase inspiratoria. Pues imagínense que les fallaran 3 o 4 de esos equipos estando ustedes solos en la guardia a medianoche. Y la manera de echarlo a andar era quitar la válvula, limpiarla con alcohol, volverla a colocar y correr. O a veces se rompía el diafragmita de la válvula de exhalación. Pues, ¿qué hacía uno? Improvisaba, no había suficientes ambús, no había tiempo de correr por el ambú, había que darle el soporte al paciente. Quitaba uno la válvula, ponía uno el dedo y le decía al familiar: pones el dedo, cuentas 1, 2, le abres 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en lo que corría uno al servicio a traer otros equipos. Sé que se imaginan que es el peor de los sueños que pudiera tener uno en un hospital, pero sí pasaban. ¿Y qué intentábamos hacer? Pues darle respuesta a todos a la vez. Y muchas veces estábamos solos de guardia, no había ni quien nos acompañara en ese turno. Pues aventar ventiladores al pasillo, agarrar bolsas con circuitos, a correr. Y si nosotros hubiéramos hecho eso actualmente, tal vez la Fórmula 1 nos hubiera contratado para el cambio de llantas en los pits por la velocidad que le imprimíamos a esto. Teníamos ese tipo de fallas, pero también a veces hacíamos reparaciones en los equipos que seguramente ahorita nos oye un ingeniero biomédico o alguien de calidad en un hospital y nos sacrificarían como si fuéramos vampiros con una estaca. A estos equipos a veces les reparábamos el regulador de presión con cámaras de llanta. A ese punto trabajábamos. Son tecnologías de los años 50 que nosotros todavía trabajábamos a principios de los 90, en los 80, y rescatábamos así a veces a nuestros pacientes. Igualmente con el equipo que ven ustedes al lado, el MA1, un ventilador emblemático que ahora es muy fácil hablar del PEP y del CPAP, una herramienta tremenda en la ventilación mecánica. Pues en estos equipos, imagínense ese ventilador de en medio, la manguera de abajo es la que estaba en la exhalación. Nosotros la sumergíamos en una botella, así como le hacen ustedes con el CPAP nasal del bebé, para generar el PEP, cuando no teníamos todavía las válvulas integradas. Y obviamente que todo esto generaba fallos, se mojaba alguna válvula, se rompía el diafragma de exhalación, se obstruía algún filtro, un filtro que tomaba el aire del ambiente para
para mezclarlo con el oxígeno, y nos empezaba a pitar, había una variación de voltaje, el equipo se apagaba, y toda esa serie de vicisitudes eran muy frecuentes, eran muy común, aún con el hermano de ahí del número 34, el Servo 900C, que fue también una máquina emblemática. El otro día me tocaba ver eso en TikTok, alguien hablaba de ventiladores históricos, así como si habláramos de automóviles, y pues estos 3 equipos estaban en ese top 10 de equipos emblemáticos, de los cuales aprendimos mucho, conocimos mucho, y a veces los veíamos ya en los 90s, a fines de los 90s, cuando empezaban a hablarnos de apertura pulmonar, de reclutamiento, y nos quedábamos mirando con el intensivista que movíamos la válvula del PEB o CEPAP en el equipo de en medio, y veíamos cómo subía la aguja, cómo bajaba, y decía, Víctor, ¿te estás imaginando lo mismo que yo? Yo creo que sí, doctor, estamos pensando en lo mismo, sí, estamos pensando en cómo se está abriendo el pulmón al poner el PEP, doctor, sí, estamos en lo mismo, obviamente, imaginándonos lo que ahora vemos, y ustedes pueden tener la capacidad de decidir con gráficos en las pantallas de los ventiladores y con monitoreo numérico y gráfico en el minuto, o sea, en tiempo real. Ahora, si pensamos nosotros en fallos de los equipos, tenemos que preocuparnos por fallos inherentes al ventilador en relación al suministro de gases, fallos electrónicos, fallos de software. Uno quisiera pensar que esto ya no es frecuente. Yo hace tiempo en esta charla, la primera vez que la di, decía que esto era cada vez menos frecuente. Y resulta que al siguiente fin de semana, estando yo tranquilamente en mi casa, llega alguien a picarme así con una vara y despertarme y decir, hey, hoy tienes que trabajar. Y me fui a meter de metiche a un hospital a 50 kilómetros de donde yo vivo, de Morelia, en Pátzcuaro, y voy a ver un ventilador. Y me reciben enojados, oye, es que ese ventilador tú veniste y no lo probaste y dijiste que funcionaba bien. Sí, pues estaba trabajando bien. Resulta que el equipo manda un error que marca PMAX SOS, un error de software que presentó todo un grupo de ventiladores que eran cerca de 3,500 en todo el mundo. Y el doctor quería echarnos la culpa a nosotros. Y la FDA tenía en sus páginas marcado ese error y la lista de equipos. A veces esos errores de software no son porque ustedes no sepan manejar un ventilador o porque hayan hecho una mala programación. A veces es un defecto de circuitos, un efecto de los chips del software que se ha cargado, y desgraciadamente en el peor momento es cuando nos aparece. En ese hospital en ese momento tenían 2 camas de terapia, se les hace fácil meter 3 pacientes con condiciones de terapia intensiva y les falla el tercer ventilador que tenían de reserva. Y pues buscaban a quién echarle la culpa, ¿no? Tú veniste y viste el ventilador, ¿no? Y nos dijiste que funcionaba bien, ¿no? Si yo vine, lo probé, lo trabajamos con un paciente, no dio ningún problema, pero ese error de software es un error de software que se estaba produciendo. Y puede llegarles a pasar, a veces anda uno en esa condición y puede ser que el buje de la toma de oxígeno sea el que no esté liberando la salida de oxígeno hacia el ventilador, y su médico les diga, es que ese equipo no funciona porque no manda oxígeno. Y resulta que ustedes llegan, revisan la toma y el buje estaba atorado. Venimos de un tiempo en el que pusimos a nuestros hospitales a trabajar en condiciones extremas. Ahora, en estos tiempos de pandemia, ningún hospital habíamos hecho pruebas de tener nuestras tomas de oxígeno a más de 15 litros, todas las tomas del hospital durante más de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que el oxígeno se almacena en los hospitales de manera líquida. En un hospital decente de muchas camas se almacena el oxígeno en tanques termo, líquido a menos de 150 grados se mantiene ese oxígeno líquido, y cuando se gasifica pasa a través de un serpentino o radiador donde pasa de esa condición líquida a gaseosa, elevándose la temperatura hasta cerca de 15 grados cuando sale en la toma. Pero si ustedes demandan a todas esas tomas que tengan una salida
enorme de oxígeno, ¿qué pasaba? Esos radiadores hay que estarlos lavando para que el hielo que se está produciendo por ese gran consumo de oxígeno no se congele. ¿Y qué llegó a pasar en algunos hospitales? Pues que ese oxígeno demandado en 180, 200 tomas que tenía el hospital a más de 15 litros por minuto, pues llegaban, y si ustedes llegan a su hospital el día de mañana, muchas veces en sus terapias intensivas o en sus pisos de hospitalización, tienen una caja afuera donde está uno que dice aire y oxígeno, son las cajas de seccionamiento. Ahí se secciona el oxígeno para poderlo cortar a un cubículo u otro. Pues resulta que en esos tiempos de pandemia nos tocó ver ese tipo de fallas. ¿Por qué? Porque se congelaron las tomas. Y no solo fue en México, no crean que es una situación que podamos atribuírsela a un mal servicio de mantenimiento. Hay reportes durante pandemia de hospitales en China, en Europa, que sufrieron estas mismas condiciones. La cuestión ahí es cómo lo solucionamos. Así como en la película de Armagedón, que ya es algo viejita, pero nos la pasan seguido en la televisión abierta, sale el ruso y le pega a la toma al oxígeno líquido para que empiece a fluir y rompe la tubería. Sé que suena a broma, pero a mí me tocó observar una situación de esas en donde yo vivo. Se les congeló una línea, una caja de seccionamiento estaba llena de hielo, la válvula del oxígeno, y lo más fácil fue alguien dicen, pues péguenle a la válvula para que fluya el oxígeno. ¿Qué terminaron haciendo? Rompiendo una caja, dejando sin oxígeno un área de 18 pacientes. Y pacientes con COVID, que los tenían a todos con flujos de arriba de 10 litros por oxígeno, todos en una condición crítica. Es una locura, intentar mover personal de todos los hospitales, de ambulancias, para intentar rezonificar a esos pacientes en el hospital que hubiera. Y así fue como se hizo en esa ocasión. Moverlos en las condiciones que pudieran, cargando los compañeros de la ambulancia y de mantenimiento los tanques de 7 metros de oxígeno en el hombro para poder mover al paciente del cubículo a su cama. Pero son condiciones de fallo que pareciera que no pueden pasar, pero son importantes y sobre todo ahora que hemos pasado a sistemas que tienen consumos de oxígeno muy, muy importante, como es el alto flujo. A mí pudieron llegarme a mi hospital y decirme, oye, tenemos 250 camas, te vamos a dar 30 altos flujos, ¿cómo ves? Uno tiene que decir, oye, el sistema de alto flujo me va a consumir más oxígeno que un ventilador. Si tengo los 30 altos flujos, ¿la tubería me dará para no tener algún problema? Eso hay que consultárselo a nuestros ingenieros. Yo sé que van a decir, pues yo nada más soy el terapeuta. No, también tenemos que involucrarnos en esas cuestiones. Tenemos que dar ese brinco a visualizar esas situaciones y comentarlas en el hospital, porque a veces nadie las ve. Y como les comentaba al principio, a veces el fallo de 5 ventiladores en la noche y estando solos puede suscitarse. Asimismo como las normatividades globales de diseño de los ventiladores pues han cambiado. Todos estos ventiladores que vemos aquí en estas pantallas pues ya todos tienen baterías de respaldo. No sé si recuerden ustedes que hace muchos años a Nueva Orleans le pegó el huracán Katrina, que hubo hospitales que quedaron aislados por más de 12 horas, 20 horas. De hecho, está en una película, vacila, ¿no? Si el gobierno de los Estados Unidos tardó 3 días en llegar a Nueva Orleans para auxiliar por Katrina, pues imagínense un hospital que no podía entrar la planta de luz porque estaba inundado, que tienen bancos de batería de reserva y que los ventiladores, había generaciones que no tenían todavía baterías de reserva. Que tengas 30 minutos, 20 minutos para intentar solucionar un problema, es una situación grave y lo hemos vivido también nosotros aquí en la Ciudad de México, ¿no? O lo vivieron los paisanos que vivieron en Acapulco el azote de Otis, ¿no? Las enfermeras que estuvieron en un área neonatal apoyando a los bebés con bolsas de reanimación porque se fue la luz en el hospital y la planta. Y es importante involucrarse en todas estas medidas y también uno como operador de los dispositivos o como parte de un equipo de trabajo en un servicio, es importante dar las voces de alerta. Oye, estos equipos ya no está cargando la batería, ya no me está dando batería de respaldo. ¿Para qué?
para tener mantenimientos preventivos y no tener situaciones de fallas como las que les menciono en este momento. Tiende a ser frecuente y me atrevo a sonar como yo, decirles, yo ya lo viví. Yo trabajé 34 años en el Seguro Social, los últimos 27, casi 28 años los viví en el mismo hospital, y nos tocó una situación de que cerca de nosotros había un recinto de eventos artísticos, un recinto ferial, y el ingeniero dice, oye, pues va a venir la feria, vamos a probar el sistema de baterías, a ver cómo están nuestros ventiladores, pero resulta que dice, voy a cortar la luz para ver cuánto tarda en entrar la planta. Cortan la luz y no entra la planta. Y no pudo entrar la planta ni restablecerse el suministro de electricidad al hospital en 45 minutos. Sé que suena a una pesadilla sacada de la televisión, pero eso nos fue real. ¿Qué nos salvó? Eso, el hecho de que habíamos tenido un periodo previo de mantenimiento preventivo de nuestros ventiladores y se habían cambiado todas las baterías. Todos nuestros ventiladores tenían por lo menos 1 hora de respaldo de baterías. Ya cuando estábamos en el minuto 40 ya estábamos mandando mensajes, oye, estamos 2, hay 24 pacientes con ventilación mecánica, en 5 minutos y no vemos que regrese esto, por favor avisamos al subdirector, doctor, tenemos que mover a residentes internos a cada cama y sacar todas las bolsas de reanimación que tenemos ahí de reserva en el servicio porque no sabemos si se restablezca el servicio de luz. Estas situaciones sé que suenan poco probables, pero las posibilidades de lo poco probable a veces son muchas, y más cuando tenemos fenómenos climatológicos o sísmicos que pueden alterar el suministro eléctrico. Piénsenlo en un paciente que está en casa, que tiene un ventilador. Pueden decir que es un problema menor. Seguramente en México tenemos más de 2,000 pacientes con ventilación mecánica en casa. Eso es como tener el centro médico 2 veces lleno de camas con pacientes con ventilador. Esos ventiladores tienen batería de respaldo. Debemos nosotros, como proveedores de ese servicio o como proveedores de servicios de salud, decirle al familiar, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer si se te va la luz? Primero, pues permitir que la batería entre. Si se acaba la batería, previo a que se acabe la batería, hay que tener ya un sistema de reanimación manual cercano a la mano. Y si sabemos que el restablecimiento de la luz va a tardar muchas horas, pues canalizar a nuestro paciente a un hospital. Sé que suena poco probable, pero ustedes platican con pacientes que tienen pacientes familiares con ventilación en casa y llegan a oír historias de que la señora estuvo dándole a la bolsa de reanimación con una bebé de 3 años durante 24 horas, porque el proveedor del ventilador tardó más de 24 horas en llevarle un sensor para el ventilador y el ventilador no podía funcionar. Pero todo eso es parte de los fallos y de los problemas que pueden involucrarse alrededor de un ventilador y que tenemos nosotros que estar atentos. Así que sí, las nuevas tecnologías, gracias a normativas globales de dispositivos médicos, traen baterías de respaldo, traen la capacidad de mandarnos esos avisos de posibilidad de fallo, de mandarnos alertas de baja prioridad diciendo, oye, puedo seguir funcionando, pero hay un daño que me está exigiéndote que me hagas mantenimiento en un número de horas relativamente corto. Tienes que decidir cambiar el ventilador o sustituirlo en el momento que termine la atención de este paciente. Entonces, los equipos ya nos avisan, pero estamos bajo riesgos de posibilidades de fallos por los suministros de fluidos, por los suministros eléctricos, y hay que estar atentos. Siempre es importante que todos demos aviso ante esa posibilidad de que tengamos que cambiar baterías de respaldo, que estén siempre funcionando de condición óptima. A veces el error humano también lleva a las fallas. Aquí en este caso hubo una falla de comunicación. Un paciente muy grave con un daño pulmonar y una lesión por una herida por arma de fuego no le permite salir adelante.
y a alguien se le ocurre decir que pues él estaba vivo nada más por el ventilador y resulta que fallece. ¿Sí me oyen? Sí. Resulta que el paciente fallece y el hermano entra encolerizado y ve el ventilador funcionando y pues le mete un golpe. Ahí fue un error humano de comunicación el que llevó a ese fallo del ventilador. Ese golpecito pues costó que un equipo de alrededor de 200,000 pesos quedara fuera de servicio. Y fue un error humano el no poderle comunicar adecuadamente y hacerle ver que era un soporte, pero no era el que mantenía vivo al paciente. Lo que lo mantenía vivo era sus condiciones físicas. Les mencionaba yo, hay condiciones de fallo en el suministro de aire, de oxígeno. A veces podemos utilizar una mezcla de gases que es el helio y el oxígeno para algunas patologías pulmonares. Las líneas, ya les mencionaba yo, puede haber acúmulo de agua en las líneas de aire, aunque ahora nuestras nuevas generaciones de ventiladores, ya casi todos nuestros desarrolladores están incluyendo turbinas o compresores para sustituir el suministro de gases de la pared. Ya únicamente requieren oxígeno y hay quien hace la conmutación de tener tanto turbina o compresor integrado y poder utilizar tanto suministro de aire medicinal del muro como del oxígeno. Y lo que les mencionaba yo, los fallos del suministro eléctrico, la solución pues son las baterías de respaldo. Afortunadamente ahora ya nuestros fabricantes cada vez nos ponen baterías de respaldo más grandes con mayor capacidad en horas y también hay quien incluye hasta 2 baterías, una para la turbina y una para el manejo del sistema de microprocesador del equipo, del ordenador, dijeran nuestros amigos españoles. Y bueno, bien tenemos problemas neumáticos a veces relacionados mucho con el que está a cargo del ventilador, con el terapeuta respiratorio, ¿no? Si es que lavó la válvula de exhalación, si es que verificó que esos diafragmas de exhalación están en condiciones de funcionamiento. En el primer ventilador que ven ustedes del lado izquierdo, ese es un Servo 900, a nosotros nos tocaba lavar todo el canal de exhalación. A veces cuando no se hacía muy frecuente encontraba uno el sensor de flujo lleno de secreciones y era un generador de problemas importantes para el equipo. A veces no revisábamos, no solo en él, sino en otros modelos de ventiladores, los diafragmas de exhalación y obviamente pues tienen fatiga. Ahora se habla en el cuidado del paciente del ergotrauma, ¿no? Del daño mecánico que produce, o más bien el daño pulmonar que ejerce la fuerza de hacer que la mecánica, o más bien el trabajo generado del ventilador para hacer que entre el aire a los pulmones, dañen. Así como dañamos el pulmón con el trabajo excesivo del ventilador, con una fuerza excesiva por no programar adecuadamente en zonas de protección, igualmente se dañan las válvulas de exhalación. Las válvulas de exhalación no son eternas, requieren un cambio y hay que estar atentos a esa verificación. A veces pueden estar contaminadas por restos de nebulización, de sedimentos de los medicamentos y darnos fallas, mal cierre de la válvula, no darnos valores adecuados de PIP o CPAP, o impedir el ciclado óptimo del equipo. Aquí ya les menciono las membranas, el desgaste de los plásticos. Alguna vez alguien nos decía, bueno, es que la válvula no es desechable, es de larga vida, es hasta que falle. Siempre hay que también empezar a aprender a hacer el recambio de estas válvulas ya con periodicidad, no permitir que lleguen esa fatiga y que pongamos en riesgo a un paciente por un cambio no a tiempo de esa misma válvula, ¿no? Hay una herramienta que tienen los ventiladores que les marca esa flecha azul, que es una válvula de seguridad, una válvula que se abre en caso de que se ocluya la rama expiratoria, la válvula de seguridad. Se abre en la rama inspiratoria para que en dado caso de que el paciente pueda respirar por sí mismo, esta válvula
le permite intercambiar gases con el aire ambiente, se le conoce como válvula antiasfixia y permite que el paciente siga respirando a pesar de que se obstruya o se dañe la válvula de exhalación. Invariablemente el ventilador va a pitar, les va a estar indicando que hay un fallo. En lo que alguien llega y desconecta al paciente, si es que él tiene la posibilidad de respirar de manera espontánea, pues esa válvula antiasfixia o válvula de seguridad se abre para permitirle intercambiar gases exhalados con el aire ambiente. Obviamente no va a ser todo gas fresco porque va a estar reinhalando parcialmente lo que él exhala, pero hay esa posibilidad para ser una herramienta de seguridad y cuidado del paciente. Normalmente los equipos siempre hacen un chequeo de esta válvula al inicio, al arranque del equipo. Y puede haber a veces el hecho de que nos apresuremos a conectar al paciente y no hayamos hecho todo el procedimiento en el sentido como ahora nos lo piden el equipo, que es checar circuito, hacer una programación previa, bajar tal vez una palanca para que cierre el circuito y empiece a ciclar, pues esa válvula de seguridad está abierta hasta que no dejemos el equipo en condiciones de arrancar y trabajar adecuadamente con nuestro paciente. Ya es muy común que nosotros veamos en las pantallas de nuestros equipos algo como ese botón que dice EST, que es prueba de funciones extendidas, y que checan el circuito, checan las válvulas, checan el analizador de oxígeno, la celda de oxígeno. Prácticamente ya actualmente todas las marcas hacen una prueba de funciones iniciales para verificar el funcionamiento del equipo con el cuerpo de exhalación o válvula de exhalación, con el filtro exhalatorio si es que lo lleva, con el circuito si lleva un sensor de flujo proximal, también todo esto se checa en estas pruebas, así como el funcionamiento del mezclador aire-oxígeno para estar seguros de que el equipo va a trabajar en condiciones óptimas para nuestro paciente. Si no suceder esto, pues ustedes ven en esa pantalla a su lado izquierdo cómo nos marca ahí alarmas de que no hay suministro de aire, no hay suministro de oxígeno. En el rincón izquierdo superior de la pantalla nos marca un icono en rojo, es la válvula de seguridad abierta porque el equipo no está en condiciones de funcionamiento hasta que nosotros no pongamos, ahí nos dice suministros de aire y oxígeno, y muchos equipos nos permiten, como en el caso de este Puritan Bennett 840, que pues bueno, ya pues tendríamos que prenderle una veladora en este Día de Muertos, ya lo descontinuaron los fabricantes a pesar de ser un equipo tan bueno. El Puritan Bennett 840 nos daba la oportunidad de nosotros observar cómo había pasado las pruebas de sus válvulas de seguridad, las pruebas de comunicación entre la unidad gráfica de información, que es la pantalla, con el módulo de ventilación, la comunicación del IGU con el operador, sensores de flujo, comprobar que estuvieran leyendo adecuadamente el paso del aire y del oxígeno, que coincidieran los flujos. De hecho, este equipo tenía una particularidad: si nuestro hospital tenía mal suministro de oxígeno, no podíamos hacer ninguna de esas pruebas de funcionamiento corto o largo. A veces teníamos que tener un tanque en los servicios, un tanque de oxígeno, para conectarlo exclusivamente y hacerle la prueba larga y la prueba corta. El test corto y el test largo muchas veces se hacía con un tanque de oxígeno, con un manómetro que nos permitiera llegar a las presiones. A veces en los hospitales teníamos flujos en toma de 115 litros y eso ya no te permitía pasar las pruebas y te tenía ahí detenido el equipo. Seguramente ustedes me van a decir, pues para eso tenemos biomédica, ¿no? La realidad es que no, en muchos hospitales el ingeniero biomédico no sube a las áreas de terapia respiratoria y uno es el que tiene que darse la oportunidad y el gusto, digo, para mí yo lo veo de esa manera, como una oportunidad y el gusto de escarbarle a la tecnología, entender qué es lo que está pasando y ayudarles a detectar la falla. A veces con el uso continuo de por ejemplo, del difunto 840, el cartucho de exhalación, el filtro exhalatorio, a veces con el tiempo había una gomita que sellaba. Cuando ustedes bajaban la palanquita donde va el filtro, con el tiempo se movía esa gomita, no sellaba y no les permitía funcionar adecuadamente. Ahora, a veces decimos, oye, doctor, ¿para qué quieres un nebulizador y hacer una prueba de ventilación espontánea? No le dicen, oiga, yo necesito una pieza en T para hacer winning en el paciente, ¿no? Doctor, tu equipo tiene modo CPAP,
tienes modo compensación de tubo, tienes otra herramienta que se llama PAV, hablando del difunto AVEA. Algunos otros ventiladores tienen otros modos para hacer retiro ventilatorio. ¿Para qué quieres un nebulizador, no? ¿Qué ventajas tienes de que lo pongas en un CPAP y tengas ahí al paciente respirando espontáneo antes de retirarlo de la máquina? Pues tienes la posibilidad de que tengas una alarma de apnea, que si detecta que tu paciente hace apneas por fatiga, te detecte y el equipo empiece a alarmarte y decirte que no está en condición de que sigas con el procedimiento de retiro, el protocolo de retiro, el winning no destete, como ustedes quieran llamarle, y valdría más la pena regresarlo a un modo ventilatorio donde tenga un poco más de soporte. Tienen una ventilación de reserva activada, pueden programar la ventilación de reserva, y si ese paciente cae en apnea haciendo esa prueba de retiro, pues lo pueden rescatar. Esas son parte de las ventajas que puede tener un ventilador dentro de esas nuevas herramientas, que no es nuevo. La ventilación de respaldo ya tiene como 2 generaciones de ventiladores dentro de ellos, y es una herramienta, la de frecuencia respiratoria alta, si estaba en 35, la llevamos a 70, ¿no? Ya se cayó el ventilador, ya solucioné el problema. Solucioné el problema de que esté pitando, mas no solucioné el que mi paciente pueda estar teniendo un apoyo ventilatorio inadecuado, ¿no? El que yo tenga alarmas es para detectar si manejo presiones altas o bajas, fugas, obstrucciones en el tubo, broncoespasmo, obstrucciones en el circuito, que yo pueda solucionar hasta una gota de agua en aquellos ventiladores que todavía llevan una línea de presión para monitorearla. Ese puede ser un motivo de fallo y que nos esté pitando, ¿no? Las de frecuencia respiratoria alta y baja, si lo tengo en un modo espontáneo y me está marcando frecuencias respiratorias bajas, seguramente ese paciente no está para ese modo espontáneo, a lo mejor hay que regresarle un modo de un soporte más elevado, un soporte total, regresarle un asisto control, cubrir más sus necesidades ventilatorias y permitirle que se recupere y podamos más adelante volverlo a intentar. E igualmente el volumen minuto alto y bajo, ¿no? Es bien fácil callar las alarmas, ¿no? Y si resulta que mi globito está mal inflado y tengo fuga, pues nunca lo voy a detectar, a menos que oiga el ruido, pegue en la oreja y oigo el gorgoreado del paciente. Pero si yo abro mis alarmas de volumen minuto bajo y alto o la de volumen corriente, nunca me voy a dar cuenta que hubo esa fuga y el paciente puede estar horas y, no, oye, pues yo lo dejé bien, ¿no? Entonces no le hagan caso a esos diablitos que nos hablan en el oído de inhabilita las alarmas, inhabilita las alarmas. No, las alarmas tienen un porqué. Dejémoslas trabajando. Ayudemos a proteger a nuestros pacientes. No dejemos que los demonios ocultos nos convenzan a moverle esas alarmas. Ahí miren, ahí está pitando, ahí detectar la alarma, colocarla en rangos adecuados para que funcione nuestra alarma, esté monitoreando a nuestro paciente y no nos hablen al oído, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, sobre todo en la ventilación neonatal, ¿no? El cuidado de los sensores de flujo. Si yo mis sensores de flujo los coloco en una posición inadecuada, como está el muñequito que tenemos ahí, ese sensor de flujo de orificio variable, que lo utilizan ventiladores como los de la marca Hamilton, si ustedes le dan una posición donde el circuito quede arriba, el agua puede quedarse dentro del sensor de flujo y obstruirse y darles lecturas falsas. Si ustedes tienen un ventilador neonatal con un sensor de Drager, con un ventilador Drager que son de alambre caliente, son sensor de hilo caliente, son proximales, si nosotros dejamos que esas gotitas de agua entren al sensor, se daña el alambre caliente y dejan de funcionar. Entonces hay que buscar que el circuito esté en caída. O ahí vemos al lado ese ventilador que ustedes ven, no sé si alcancen a ver las curvas en la pantalla, el que tiene las flechas azules, el que le señala en la pantalla. Fíjense cómo la curva roja, que es la fase inspiratoria, queda por arriba en la inspiración, pero es curva de arriba la de presión, la de abajo de flujo, pero como el flujo no retorna y no nos marca la exhalación. ¿Y eso es por qué? Pues porque funciona sin sensor de flujo. El ventilador puede estar trabajando sin el sensor de flujo, pero es como que yo lo suba a un coche y les tape los ojos, ¿no?
no vamos a estar manejando a ciegas, vamos a estar navegando a ciegas si nosotros no buscamos hacer que nuestros ventiladores funcionen con su sensor de flujo adecuadamente. ¿Me puedes correr este video, por favor? Este es un caso de esa niña que les mencionaba yo, que la tuvieron un día a su mamá dándole con la bolsa de reanimación. Porque no le pones al video. Así, no me asustes. Dije, ya me cambiaron la presentación. Pues bueno, esta niña nos llegó obstruida completamente. Ella llevaba 6 meses en su casa con ventilación. ¿Qué fue lo que hicimos? Le adaptamos ahí para que su sensor de flujo no se estuviera encharcando. Le pusimos un circuito de doble cable. Nos llega con un circuito inadecuado para el ventilador que tenía en casa. Inicialmente nos llega, lo metemos un ventilador de terapia, le mejoramos las condiciones, le hidratamos los mocos. ¿Qué ese era su problema? Le tenían un mal humidificador con un circuito inadecuado. Estaba pasando los gases secos, se obstruye. Ella es de un poblado en Jalisco que está pegado a La Piedad, Michoacán. Por cierto, si van a La Piedad, están muy buenas las carnitas con simitrio. Y hay unos dulces de cajeta de las Cabadas que también están muy buenos. Pero bueno, ella vive en Degollado, Jalisco. La llevan a La Piedad. La intentan mandar al Centro Médico de Occidente. No hay camas. Mándenla a Morelia. Ahí sí tienen ventiladores. Se va a Morelia, llega con nosotros. Llega con un trabajo respiratorio que daba miedo, ya decían, oye, esa niña viene con COVID. No viene con COVID, viene con la cánula de traqueostomía llena de mocos. Le empezamos a ponerle aerosoles, le pusimos un humidificador, empezamos a aspirarle, empezamos a mejorar las condiciones de viaria. Mejora, la tenemos 5 días con un ventilador de terapia intensiva. Señora, tráigase el equipo que trae en casa. Nos llevan ese ventilador, ese Trilogy, pero con un humidificador que no era, un circuito que no era. Le ponemos un humidificador de nosotros, le tenían con un 810, le ponemos ese 850 con sistema de doble cable calefactor. Lleva el sensor de flujo, le pusimos ahí unos adaptadores para que no quedara directo en la traqueostomía. Le hicimos como 3 a la señora y le dijimos, mire, hay que buscar que el sensor tenga esta posición para que no se moje y funcione adecuadamente. Le capacitamos para que trabajara bien ese sensor. Ella sigue en su casa con su ventilador, pero había que educar adecuadamente al paciente, al familiar, de los cuidados que hay que hacer. Y también tenemos que hacer que nosotros como proveedores de salud y aquel que es el proveedor de los equipos se hagan responsables. Imagínense que tengas a una niña ventilando 24 horas con una bolsa de reanimación porque al que te está proveyendo el servicio dice es que está muy lejos de Guadalajara. Ellos tienen un contrato y tienen que cubrir esas vicisitudes en un plazo no mayor a 24 horas, pero a veces lo desconocen los familiares. Y lo peor, no le llevaron el sensor hasta su casa. El sensor se lo llevó el representante de la empresa que les da el servicio en la caseta de Ocotlán. De Ocotlán a Degollado, Jalisco, son 60 kilómetros. Hasta con eso salieron los amigos que les rentaban el ventilador allá en Guadalajara. Sé que no es un fallo común, pero son cosas que aquel que se dedica a la administración de un servicio o de un hospital tiene que tomar en cuenta y demandarle a las empresas que lo hagan bien. Porque eso es un mal servicio y están cobrándole a las instituciones por brindarnos un mal servicio. Y nos sale barata la ventilación en casa. Es más barato que tenerlos en casa, que en el hospital. La ventilación en casa sí, pero tenemos que buscar que los servicios que se les brindan a nuestros pacientes sean los óptimos y logremos tenerlos fuera del hospital. ¿Qué otra cuestión nos genera grandes problemas? Es esto, tanto para los sensores de flujo como para el funcionamiento del ventilador, el acúmulo de condensados en los sistemas de succión cerrado, el acúmulo de condensados cuando ponemos nuestros nebulizadores de malla vibratorias proximales al paciente, que hay una pésima broma, todos nos reímos con los memes, pero cuando alguien nos sale con un meme de que es un autolavado bronquial, la realidad es que es como escupirnos en la cara a los que nos dedicamos a la terapia respiratoria, que nos salgan con un chiste. Al menos a mí me incomoda porque creo que merecemos y debemos de obligarnos a hacer esto cada vez más profesional y que tengamos un paciente lleno de condensados en el sistema de succión cerrado o en el sistema de aerosol proximal de malla
y que entre a la vía aérea es una falta de cuidado de parte de nosotros como profesionales de la salud. Y eso termina pues dañando nuestros sensores de flujo. A veces es por esa entrada de gotas de agua, por entrada de secreciones en los orificios fijos o variables de nuestros sensores de flujo, y son parte de los cuidados que tenemos que tener. Aquí les mencionaba estos sensores, los de tipo de alambre caliente, que son un coco para nosotros, ¿verdad? Cuando alguien decide ponerle aerosoles a nuestros recién nacidos, ¿qué hacemos? Pues debemos de desconectar, aunque sea por un rato, el sensor de flujo, intentando alargar la vida de estos y permitiendo que esa herramienta tan fina que es el sensor de flujo y nos da tanta información para hacer una ventilación neonatal adecuada, pues funcione el mayor tiempo posible. Bueno, me va a regañar la vicepresidenta por desordenado, por no traer la cortinilla de invitarlos a Acapulco, pero les hacemos la invitación. Esperamos que vayan con nosotros 27, 28 y 29 de noviembre a Acapulco, a nuestro Congreso Nacional de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Anímense, van a aprender muchas cosas. Tenemos ahí muchas cosas nuevas que intentamos hacer en el curso para que ustedes se animen. Vamos a hacer una carrera de ventiladores. No vamos a correr con los ventiladores. Ya lo verán en redes lo que vamos a hacer en esa carrera de ventiladores. Gracias. Si hay alguna pregunta, se las agradezco. Muchas gracias. Agradecemos tan importante ponencia a nuestro terapeuta Víctor Manuel Enríquez, así como el apoyo que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias.